unos 5 minutos para ver si se completa el grupo. Bueno, empezamos la tercera unidad, que es el aprendizaje, las bases teóricas del aprendizaje. Y si ya revisaron el campus, hay una bibliografía que se les ha colocado para que puedan hacer una tarea referida siempre a lo que es ya el estudio de esta tercera unidad. Para ello, pues, vamos a empezar a analizar lo que es el concepto del aprendizaje. Y creo que a estas alturas, pues de alguna manera hemos hecho algunas relaciones, referencias sobre este tema del aprendizaje y me gustaría que ustedes en pares en este momento puedan tener un intercambio sobre ese concepto, ¿verdad? De lo que es el aprendizaje y luego vemos, vamos a compartir. Para ello les voy a dar 5 minutos. Significa que a las 8:10 ya hay algo, ¿verdad? Vaya, en pares, por favor, intercambiar ideas sobre el aprendizaje. Bueno, los que van a participar, por favor, levanten la mano.
Del par solo participaría uno o una, ¿verdad? Los que van a participar. Muy bien. Vamos a ver, Marines Barahona Cuellar. Buenos días. Buenos días. Mi par es Manuel Alejandro Campos Santana. Sí. Y llegamos a un acuerdo que es un proceso mediante el cual nosotros adquirimos conocimientos, experiencias, valores o conductas. Muy bien, Marines y su par. ¿Otro más? Betsy, Alexandra. Buenos días, licenciada. Buenos días. Mi par es Génesis Gabriela Molina. Muy bien. Y nosotros llegamos a la conclusión que aprendizaje es obtener nuevos conocimientos mediante estudios, experiencias y la vida cotidiana, donde adquirimos habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Solamente. Muy bien, Betsy. Merlin, Lourdes. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Alison Barrera y Sí. llegamos a un acuerdo que el aprendizaje es un proceso en el cual las personas van adquiriendo conocimientos y saberes a medida que crecen. Sí. Solamente. Muy bien, gracias. Clarisa. No, perdón, sí, Clarisa Elizabeth. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Melissa Abigail Alvarado Urbina y para nosotros el aprendizaje siento que es adquirir conocimientos o también aprender algo por los medios de estudios o los oficios. Por ejemplo, cuando estamos en nuestras casas y vamos creciendo, nuestros padres nos están enseñando un oficio. Siento que es un aprendizaje. O por ejemplo, ahorita que usted nos ha dejado una tarea, vamos a tener ese aprendizaje ahí. Solamente eso. Muy bien, Clarisa. José Vicente. Sí, buenos días. Yo trabajé con Manuel Vino de mí. Para nosotros, el aprendizaje es cuando vamos adquiriendo conocimientos, ya sea por el estudio o la experiencia. Gracias. Muy bien, muy bien. Diana Carolina. Diana. Bueno, Mariana Alexia Cañas. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con mi compañera Stephanie Anaí Flores Ortiz y nosotros llegamos a la conclusión que el primer aprendizaje que nosotros adquirimos es en nuestro hogar. Luego llegamos a la etapa de kinder, en donde vamos aprendiendo nuevas experiencias. Procede en la etapa donde estamos en la educación inicial, que es la escuela, luego el bachillerato, actualmente en la universidad, y así ya vamos adquiriendo conocimiento para mejorar nuestras habilidades sociales y lidiar de mejor manera con la interacción con los demás. Muy bien. Blanca Cecia. Buenos días. Buenos días. Compañera Karen Yulisa Rodríguez. Sí. Y pues bueno, consideramos que el aprendizaje es una capacidad que tiene el ser humano para comprender y razonar. También pensamos que es una cualidad que tenemos y que también nos permite recordar y almacenar conocimientos de algún tema o alguna situación en nuestro cerebro, y que esa información nos servirá a lo largo de nuestra vida. Solamente. Muy bien, gracias. Daniela de Los Ángeles. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Juliana y llegamos a la conclusión que el aprendizaje es cuando adquirimos un nuevo conocimiento, que sea por medio del estudio o alguna experiencia en especial, y que lo ponemos en práctica en nuestro diario vivir, y que ese comienza desde que estamos pequeños y termina hasta el día de nuestra muerte. Muy bien, Daniela. Adriana Sofía. Sí, yo trabajé con Oscar Daniel. Sí. Y para nosotros, pues el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos de diferentes temas, como sociales, culturales, etcétera, ¿verdad? Ese aprendizaje viene presentado de distintas formas, de manera que seamos capaces de usar nuestra parte psicomotriz para que podamos analizar y retener esos conocimientos. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Katia Belén. Katia. Buenos días, yo trabajé con Raquel Saray Peña y para nosotros el aprendizaje es un proceso
en el cual se va adquiriendo nuevos conocimientos. Además, este puede variar en las personas, ya sea llegando como un aprendizaje rápido o como un aprendizaje lento. Muy bien, Katy. Adriana Marcela González. Buenos días, mi Buenos par días. es Michelle Alejandra. Sí. Y para nosotros el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, prácticas, todo aquello nuevo que aprendemos, y todo esto se puede dar de manera voluntaria e involuntaria. Y es importante saber que es un proceso que nunca termina. Muy bien, gracias Adriana. Jennifer, Alexandra. Jennifer. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Henry Pineda y Sí. concluimos que el aprendizaje es un proceso que las personas pasan para adquirir un nuevo conocimiento o un tema en específico. Muy bien, Jennifer. Wendy Lizeth. Buenos días, mi par es Julissa Alexandra y Sí. pues para nosotras el aprendizaje son conocimientos que se van adquiriendo durante lo largo de la vida a través de las experiencias o cualquier situación que sucede en nuestro entorno. Muy bien. Sadi Isis. Sadi Isis. Sí, yo trabajé con Flor Evelyn. Sí. Y nosotros llegamos a la conclusión que, aparte de ser ese proceso de adquisición de nuevos conocimientos, también es la manera en la que se adquieren, ¿verdad? Entonces, y es no solo en lo académico, sino que en el transcurso de nuestra vida diaria. Muy bien, Sadi. Solamente. Mario Ernesto. Buenos días. Buenos Yo días. trabajé con Andrea Michel y Sí. nosotros llegamos a la conclusión que el aprendizaje es cuando un individuo lleva a cabo procesos obtenidos de nuevos conocimientos. También el aprendizaje se da mediante diversos medios y nunca se termina. Y el resultado del aprendizaje puede ser de estudios o de experiencia, de razonamiento y observaciones. Muy bien, Mario. Diana Stephanie. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros con Kevin Alexander Nela Portillo, el aprendizaje es la adquisición de conocimientos, saberes, de cosas que desconocemos, ¿verdad? Estas se pueden adquirir ya sea en la vida cotidiana por medio de experiencias o prácticas de algo. Solamente. Muy bien, Diana. Cecilia Antonia Castro. Buenos días. Mi días. par es Mariela Flores. Para nosotros el aprendizaje es adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, ya que es un proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conductas y valores. Muy bien. Mariana de Jesús. Sí, buenos días. Yo trabajé Buenos días. con Catherine Paola Escobar Ayala y para nosotros el aprendizaje es un proceso natural que se da mediante el individuo va creciendo. A medida que cada persona crece, va obteniendo diferentes tipos de conocimiento. Como si también se sabe que el aprendizaje es algo continuo, que independientemente de la edad que tengamos, nunca dejamos de aprender. Solamente. Muy bien, Mariana. Dagoberto. Sí, buenos días, licenciada y compañeros. Mi par fue Nabil Eduardo. Y con él llegamos a la conclusión, con un breve análisis, que el aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren nuevos conocimientos, ya sea en un momento específico o como vienen diciendo los demás compañeros a lo largo de la vida. Y en este proceso en el cual se adquiere nuevo conocimiento, podemos, se implementan, más bien dicho, diferentes tipos de técnicas, métodos y estrategias. ¿Para qué? Para que se pueda facilitar el proceso de adquisición de ese conocimiento, solamente. Muy bien, gracias. Xiomara Guadalupe. Tengan muy buenos días. Buenos Yo trabajé días. con José Neftalí
y llegamos a la conclusión que el aprendizaje es un proceso en el cual el educando con la dirección directa o indirecta de su guía y en una situación didáctica especialmente estructurada, desenvuelve las habilidades de los hábitos y las capacidades que permiten apropiarse creativamente de la cultura y de los métodos para buscar y emplear los conocimientos para sí mismo. Muy bien, Xiomara. Steven, Alexander. Sí, buenos días. Buenos días. Trabajé con Diana Carolina Hernández y llegamos a la conclusión de que el aprendizaje es un proceso mental mediante el cual adquirimos conocimientos, ya sea por experiencias propias o por el estudio enfocado. Muchas gracias. Ingrid, Tatiana. Buenos días, licenciada. Buenos días. Yo trabajé con Wilber Humberto y llegamos a la conclusión que aprendizaje siempre va a ser el proceso mediante el cual nosotros vamos a adquirir conocimientos a través de experiencias vividas, pero también a la vez vamos a desarrollar habilidades o conocimientos a lo largo de lo que es nuestra vida, de una manera formal o informal, con el fin siempre de adaptarnos a nuestro entorno o de perfeccionar las habilidades que nosotros traemos desde que nacemos solamente. Gracias. Nelcy y Verónica. Buenos días. Buenos días. Yo trabajé con Marinés Barahona y llegamos a la conclusión de que el aprendizaje es un proceso en el cual podemos adquirir conocimientos nuevos por medio de nuestra conducta y también podemos adquirir más habilidades. Muchas gracias. Sí, hay una cosa muy importante en lo que ustedes han expresado con su par, y entiendo que los demás también lo han realizado, y es en el sentido de que estamos hablando en una condición que nosotros estamos experimentando, precisamente haciendo una diferencia de lo que es lo cotidiano. Lo cotidiano es todo aquello en lo cual nosotros interactuamos, estamos conscientes sobre diversos contextos o situaciones en las cuales nos desenvolvemos. Y hay un tipo de aprendizaje. Por otra parte, también la experiencia educativa que en este momento que cada uno de ustedes experimenta con las diferentes asignaturas que están llevando. Eso significa que en lo que se refiere a la parte académica existe como una condición de qué es lo que se va a hacer, cuáles son los requerimientos, cuáles son como las competencias, ya lo decían ustedes, las habilidades, las capacidades que se deben de desarrollar. Y en ese sentido también la cultura, la familia, también aporta precisamente a esa parte de aprendizaje que nosotros llevamos en esa dinámica. Por otra parte también, no solamente se trata de conocimientos, sino que también como personas adquirimos otras capacidades más de carácter moral, ética, social, y realmente pues tenemos esa capacidad de analizar, interpretar, ser sensibles a esa realidad, como también podemos ser indiferentes. Podemos ser indiferentes y no mostrar ningún tipo de interés precisamente de aquellas realidades que son bastante complejas. Otra de las cosas importantes es que en la segunda unidad analizábamos todo lo que es el desarrollo evolutivo del ciclo de vida de las personas, y en los diferentes ciclos existen condiciones específicas para llevar ese proceso del aprendizaje. Una cosa muy fundamental es cómo desarrollar el pensamiento o qué tipo de pensamiento vamos a ir desarrollando en ese proceso de vida que cada uno de nosotros lleva hasta donde podamos, ¿verdad? Entonces, también decían de que el tema de aprendizaje no es algo que termina. Ustedes cuando se gradúen, su aprendizaje académico no termina ahí, porque se supone que va a haber un campo laboral. El campo laboral hace de que la práctica o los conocimientos que le acreditan a través de una titulación los sigue perfeccionando, pero también está la continuidad de los estudios,
¿verdad? La continuidad del estudio, que usted puede llegar a sacar un máster, puede sacar un doctorado, ¿verdad? Puede irse a otro país a sacar una beca, etc. Entonces, toda esa condición también hay que pensar qué condición necesitamos de manera individual para que eso funcione, porque eso no funciona así, ¿qué les digo? Automáticamente, no funciona así. Funciona cuál es la condición física, biológica que necesitamos precisamente para que eso sea posible. Y los diferentes apoyos, que por supuesto la educación es fundamental en esa parte. Entonces pensemos qué necesitamos o qué condición de manera individual necesitamos para que el aprendizaje sea muy fluido. También alguien mencionaba que pueden haber problemas de aprendizaje y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? O sea, los problemas de aprendizaje pueden limitar algún logro o digamos digamos llegar a metas concretas de parte de un estudiante que pueda tener este tipo de problemas. Ahora, estar consciente sobre esos tipos de problemas de aprendizaje pasa por se puede superar o no se puede superar. Por supuesto que alguien que tenga dificultades de carácter intelectual, deficiencias de esa índole, pues difícilmente logra, digamos, desarrollar otros conocimientos, otras capacidades. Entonces, en ese listado de problemas de aprendizaje, que creo que sí lo vamos a poder analizar en algún momento sobre eso, pero yo haría una última pregunta de los que no han participado. ¿Qué condición se necesita de manera individual para que haya un aprendizaje? ¿Alguien me puede decir qué condición necesita de manera individual para que haya aprendizaje? Puede tomar su propia experiencia, ¿verdad? Pensando. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Buenos días. Buenos días, Jessica. En mi caso yo creería de que tendría que ser disposición, digámoslo así, porque si uno no se dispone a escuchar, uno no se dispone a ver, digamos, entonces difícilmente podríamos aprender algo. Sí. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más? Ya Jessica plantea la disposición. Sí, Jimmy, Ernesto. Jimmy. Dime. La capacidad de reflexionar, licenciada. La capacidad de reflexionar. Pero nos hace falta algo muy fundamental para poder funcionar. Vamos a ver. ¿Qué puede ser, Nabil? La atención. La atención, está bien, la atención. Pero ¿qué otra cosa más fundamental? Anthony. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días. Recuerdo que en clases anteriores se decía que la mejor manera de aprender es cuando el conocimiento se obtiene de una manera en la cual uno puede relacionarlo con nuestro diario vivir. Muy Entonces bien. así nos sentimos más identificados. Sí, muy bien. Kevin, está muy bien todo lo que se está... Kevin, antes, ya mencionaron disposición, capacidad de poder, digamos, interpretar, la atención y las relaciones, pero necesitamos algo muy fundamental. Vamos a ver, Kevin. Yo pienso que también se podría decir que tener disciplina al momento de estudiar para poder aprender más, ya que muchas veces no tenemos la disciplina para estudiar en nuestras casas, por ejemplo. Nos distraemos mucho y entonces pienso que sería algo importante. Muy bien, Kevin. Jennifer, Alexandra, nos hace falta eso, la disciplina de la conducta. Sí. También yo creería el interés del querer aprender algo. Interés, muy bien. ¿Alguien más? María Inés. La didáctica también, el cual, cómo se dará el aprendizaje. Muy bien, la didáctica. Clarisa. Siento que la motivación, porque si algo nos motiva, nosotros nos vamos a interesar por aprender eso, pero si no nos motiva, no va a valer. Muy bien, Clarisa. Mario, Ernesto. Yo creo que también sería lo económico. Sí. Porque si supongamos que si uno no tiene dinero, ¿cómo podría ir a
subsistir. Exactamente. Bueno, fíjense que yo creo que la disposición, la capacidad de interpretación, la atención, la disciplina, el interés, la motivación, es muy cierto, pero ya Mario se acercaba un poco sobre la parte económica y eso es fundamental porque a través de la parte económica está la nutrición. Nutrición. ¿Qué quiere decir la nutrición? Estar bien alimentados, ¿verdad? Entonces quiere decir que estar muy bien alimentado puede darnos la posibilidad a nosotros para poder tener esa disposición y poder desarrollar todo este listado de cosas que tenemos acá. Fíjense que una de las cosas que tiene que ver con esto, la alimentación. Pensemos la alimentación de los niños y niñas. Si la alimentación de los niños y niñas no se le da la atención debida, aunque tenga los recursos, pero mucho menos si no tiene los recursos. Pero ellos necesitan una alimentación muy básica y no porque ellos, si usted hay que enseñarle a comer y le va a decir a usted, el niño y la niña, no me gusta, no me gusta y no me gusta, pero sí le gustan los dulces, le gustan los churros, le gustan las bebidas con colores, etc. Pero eso no lo está nutriendo, ¿verdad? Entonces, ¿y eso es culpa del niño o la niña? No, es que el niño no tiene idea de lo que es un alimento, cómo son los alimentos, y si la familia contribuye a que, así, no le gusta, no le gusta, pero démosle toda la bolsa de dulce, y eso afecta mucho en el crecimiento y en el desarrollo. Para poder tener todo esto listado que ustedes han dicho, debe de haber una condición previa. Ahora bien, este niño y niña va creciendo, pero no, entonces, si la nutrición, ya sea por limitaciones económicas o por desconocimiento de ello, teniendo la capacidad para poderlo hacer, deben de haber alimentos muy básicos para que pueda ayudar al tema del aprendizaje. Fíjense que no vimos la parte prenatal, dijimos alguna cosa, pero una cosa es que hoy en día las madres consumen vitaminas cuando están embarazadas. Esas vitaminas ayudan al crecimiento de su hijo y su hija que está en el vientre. Entonces, eso va ayudando, pero hay muchas madres que no tienen esa atención de las vitaminas correspondientes para que eso sea muy exitoso. Entonces, ya desde ahí se está, digamos, asegurando que va a tener un proceso muy fácil en su aprendizaje y eso va a costar menos. Entonces, yo creo que el tema de enfermedades, el tema de disposición, de motivación, es una cosa que debe estar muy atenta tanto la familia como los maestros y las maestras. Claro, quien puede hacer más es la familia, pero también la escuela, la educación debe proporcionar todos esos elementos. Por eso es que ustedes deben de considerar también esa parte, porque la parte nutritiva sí es importante. El que ustedes, yo no sé si a todos les cocinan y les dan de comer y todavía les sirven en la mesa y a uno se la come. Entonces, eso deben de pensar de que será único, pero que si no ayuda o no contribuye usted mismo a su propia nutrición, entonces eso está difícilmente que se pueda tener algún nivel de incidencia. Fíjense que quiero que veamos un video que habla precisamente sobre el tema del aprendizaje. Vamos a ver, lo voy a colocar y me gustaría que cuando lo veamos, cuando vayan notando aquellos aspectos que están referidos estrictamente al tema del aprendizaje. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Permítame, quiero ver. Aquí está ya. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, licenciada, ahorita no. ¿Ahorita no? Bueno, espérenme, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Ahorita? No. ¿No se oye? No se escucha, dice.
Vale, espérenme. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ahora? Cigüeñas, flamencos u otras igualmente bellas. ¿Se escucha? Ok, Pepe, lo voy a poner ahorita. Le voy a poner un poquito más de volumen. Las aves migratorias, cigüeñas, flamencos u otras igualmente bellas, apenas tienen al nacer el peso de una manzana. Pero en unas cuantas semanas son capaces de iniciar un vuelo de varios miles de kilómetros que les lleve al interior del continente africano o a otros lugares igualmente lejanos. No se equivocarán en su camino. Nadie se lo ha enseñado. Sencillamente han nacido sabiéndolo. Las personas, sin embargo, sabemos muy poco cuando nacemos. Mamar y casi nada más. Sin embargo, nuestra capacidad de aprendizaje es casi ilimitada. Podemos aprender todo. Tenemos capacidad para adaptarnos a todas las situaciones imaginables. Además, no terminamos de aprender nunca hasta el final de nuestros días. Pero los humanos no solamente aprendemos a hacer cosas o a adquirir la información que está en los libros o en la televisión. También aprendemos sentimientos, emociones, ideas o valores que van conformando nuestra personalidad, nuestro carácter. Por todo eso, es tan importante saber bien qué es el aprendizaje. Más o menos, todos sabemos lo que significa la palabra aprender. No es un concepto difícil. Para muchos, sin embargo, es solo lo que se hace en el colegio. Y esto, desde luego, no es correcto. Un día aprendimos a andar y eso nos cambió la vida. En otro momento nos enseñaron el valor del dinero, a ser simpáticos o a coger una raqueta de tenis. En cualquier circunstancia, aprender significa incorporar algo nuevo a nuestra mente que puede modificar nuestro comportamiento. El aprendizaje tiene dos características fundamentales. La primera es que es relativamente duradero. Es decir, lo que se aprende permanece. Y la segunda es que no puede verse. Lo que se ve es la conducta que resulta de él. Cada uno de nosotros sabe mucho más de lo que puede demostrar en cada momento. El modo con el que las personas empezamos a aprender es la asociación. Desde pequeños aprendemos a unir, a asociar dos señales. Un sonido nos hace poner fin a la clase. Escuchar nuestro nombre nos hace volver la cabeza. Los psicólogos llaman a esto asociación de estímulo y respuesta. Nuestra vida de niños y de adultos está llena de ellas. Los primeros estudios científicos sobre aprendizaje se deben al fisiólogo ruso Iván Pavlov y a su famoso perro. Pavlov investigaba la secreción de saliva de estos animales al ingerir alimento. Después de un cierto tiempo, comprobó que los perros salivaban incluso antes de comer, solo ante la presencia del alimento o simplemente oyendo los pasos del cuidador. Tras esta observación casual,
Pavlov profundizó más en su experimentación. Hacía sonar una campana al mismo tiempo que presentaba el alimento. El perro, por supuesto, segregaba saliva. Después de un cierto tiempo, Pavlov suprimía la comida, comprobando que el simple sonido de la campana provocaba la salivación. El perro había aprendido una asociación, es decir, había transferido la respuesta normal de un estímulo apropiado a uno inapropiado. A esto se llamó condicionamiento. A través de sus investigaciones, Pavlov descubrió que no solo la salivación, sino muchas otras respuestas pueden ser condicionadas en muchos organismos. De hecho, en todos los que se probaron: gusanos, peces, gatos, monos y personas. El condicionamiento es un camino que aprenden los organismos para adaptarse a su ambiente. Al aprender a asociar hechos o estímulos, obtenemos una información fundamental sobre nuestro entorno. Sabemos que detrás de una tormenta vendrá la lluvia. Una sirena significa que llega una ambulancia. Y un ring, que alguien nos llama por teléfono. Gracias a miles de asociaciones que hemos aprendido y en las que ni siquiera reparamos, nuestro comportamiento es operativo. Nos protegemos antes de que la tormenta descargue o nos apartamos cuando pasa la ambulancia. Si nos fallara esta información, tendríamos muchas dificultades. Pero no todas las conductas condicionadas son útiles. Ciertos miedos irracionales, es decir, sin justificación alguna, como subir a un ascensor, por ejemplo, o ciertas fobias a una comida o a un animal, se deben frecuentemente a asociaciones negativas que se aprendieron en la infancia, que están escondidas y que ya duran para siempre. El condicionamiento que estudió Pavlov no solo ha valido para explicar cómo aprendemos ciertas conductas, sino también para modificar malos hábitos, como después veremos. En cualquier caso, estos estudios trataron un tipo de conducta en la que la voluntad intervenía poco o nada. ¿Qué pasa entonces con las conductas más complejas? ¿También se modifican con el condicionamiento? Vamos a observar esta rata dentro de su jaula especial. Por casualidad, un movimiento accidental le hace apretar una palanca, lo que provoca que de modo inmediato caiga una porción de comida a través de un dispositivo preparado para ello. Tras ciertos ensayos, la rata se da cuenta de la conexión y asocia ambas cosas. A partir de entonces, siempre que tenga hambre, apretará la palanca. Ha aprendido a dar una respuesta voluntaria para conseguir algo. Ahora nos basamos en un principio fundamental del aprendizaje. Tendemos a repetir las conductas que se asocian con la recompensa y a evitar las que se asocian con el castigo. Es decir, aprendemos por refuerzos. Para obtener el refuerzo, la comida o el afecto, por ejemplo, los animales aprenden a hacer cosas casi increíbles. Cosas tan bellas como las que hacen los caballos andaluces, o tan estupendas como las que hacen los perros que acompañan a los ciegos. Las personas también hacemos cosas para obtener refuerzos o recompensas. Nuestra conducta tiene siempre una motivación. Conseguir alimento o afecto, o evitar el dolor, son motivaciones muy claras. Se llaman refuerzos primarios porque nos interesan por sí mismos. No requieren, por tanto, mucha explicación. Pero la conducta humana es más compleja. ¿Cómo explicamos, si no, que dediquemos los ahorros a comprar un coche llamativo que está por encima de nuestro nivel de vida y al que le dedicamos más cuidados de los razonables? O también, ¿por qué aguantamos unos zapatos incómodos o una conferencia aburrida? En estos casos,
El coche, los zapatos o la conferencia se llaman refuerzos secundarios, porque su valor lo adquieren cuando se asocian con otro hecho interesante: parecer rico y pudiente, estar guapo o pertenecer al grupo de los cultos. Nuestra vida está llena de reforzadores secundarios. Solo hay que pararse a pensar en ellos. Entre todos, el más importante es, sin duda, el dinero, porque nos permite acceder a casi todos los reforzadores primarios. La relación de las personas con los reforzadores es muy interesante y paradójica. Los psicólogos del aprendizaje la han estudiado muy bien. Un reforzador constante puede perder su valor. Un niño que es premiado en cada ocasión que hace algo bien suele rebajar su interés por el premio. El refuerzo se devalúa y resulta más efectivo premiar solo de vez en cuando. Una vez que la conducta se ha aprendido, es decir, se ha incorporado a nuestro modo de vivir, no es necesario reforzarla inmediatamente. Los humanos y también los animales aprendemos a responder a reforzadores muy retardados. Los grandes deportistas se preparan 4 años para competir en una Olimpiada. Los que no somos grandes deportistas trabajamos 30 días antes de cobrar el sueldo. En general, nos habitúa a declinar recompensas inmediatas a favor de otras más interesantes, pero a más largo plazo. Aunque a veces no se haga así y pensemos que el placer inmediato, el de fumar, por ejemplo, compensa frente a los peligros futuros. Los refuerzos ni siquiera tienen que ser regulares para motivarnos, sino que pueden ser intermitentes, variables o incluso azarosos. En la vida, el refuerzo constante no es frecuente. Los peces no pican cada vez que se lanza el anzuelo, ni se gana cada vez que se compite. El refuerzo azaroso explica ciertos comportamientos singulares, como el comportamiento supersticioso. Imaginemos que un día un atleta tiene que ponerse unas zapatillas viejas porque se olvidó las nuevas en casa. Ese día consigue una buena marca. Al día siguiente se pone las nuevas y obtiene malos resultados. ¿Le pasará desapercibido este suceso? Posiblemente no. Con un condicionamiento tan elemental, ese atleta tal vez crea que en el resultado han influido las zapatillas viejas y ya no se arriesgará a eliminar esa conducta. Las conductas condicionadas de modo supersticioso son muy difíciles de cambiar. Acostumbramos a verlas en artistas, deportistas, personajes públicos, pero muchas personas las manifiestan. Tal vez usted mismo. Algunos juegos se basan también en la atracción del azar, en no saber cuándo aparecerá la recompensa ni cuál será esta. Para ciertas personalidades, estos juegos son, lamentablemente, fuertes controladores de la conducta. Lo que hasta ahora hemos visto se refiere a conductas en las que la respuesta y el refuerzo están directamente relacionados, aunque no sean inmediatos, ni constantes, ni regulares. Pero seguro que usted se habrá preguntado alguna vez en el circo cómo ese animalito puede hacer tantas cosas y tan difíciles. Los domadores son unos buenos psicólogos con sus animales. Consiguen que aprendan secuencias largas de diferentes acciones a través de un proceso que se llama encadenamiento. Para ello, no empiezan por el principio, sino por el final. Una vez que el animal aprende que haciendo una acrobacia tendrá una buena ración de comida, no le será difícil aprender a pasar por un puente para poder hacer su acrobacia. Y si antes tiene que esperar pacientemente en una plataforma, pues lo hará con mucho gusto.
Por el encadenamiento fue entrenada la perrita Pipín para hacer un anuncio de televisión que tuvo mucho éxito. Algo parecido nos sucede a las personas. Gran parte de las conductas que aprendemos están formadas por series complejas de sucesivas respuestas. Conducir un coche o patinar, por ejemplo. Como Pipín, primero aprendemos respuestas parciales que después vamos perfeccionando e integrando en una secuencia más larga. El refuerzo vendrá al final. El modo de aprender que tenemos las personas y los animales es sorprendentemente parecido. Por eso estos disciplinados e inteligentes animales son tan útiles en la investigación. Gracias a ellos y al buen trabajo de los psicólogos, el estudio del aprendizaje se aplica hoy con éxito a campos tan diversos como la educación, el trabajo y la mejora de los trastornos de la conducta. En efecto, algunas conductas son indeseadas para el ser humano. Las adicciones al tabaco, alcohol u otras drogas, las fobias a animales, espacios cerrados, aviones y algunas otras pueden desaparecer o reducirse a través del condicionamiento. Afortunadamente, el aprendizaje también vale para modificar lo aprendido. La clave es asociar la conducta. Al contrario, asociar con sentimientos o sensaciones buenas la conducta que deseamos restablecer. La rehabilitación de drogodependientes se efectúa a partir de elaborados programas de refuerzos. Los críticos de este tipo de terapia argumentan que con ella solo se actúa sobre lo que se ve y no sobre la causa profunda de los hechos. Pero lo cierto es que la mejora de la conducta ayuda a la persona a sentirse mejor, y eso ya merece la pena. En la vida no todos los reforzadores son positivos. ¿Qué más quisiéramos, verdad? El castigo suele estar bastante presente. Todos lo hemos sufrido alguna vez. Un castigo vale para disminuir o hacer desaparecer la conducta a la que se asocia. Es un estímulo condicionado. En general, si es rápido, consecuente y seguro, puede ser eficaz. Pero el castigo tiene, sin embargo, bastantes inconvenientes. Una persona castigada puede asociar el temor no solo con la conducta reprimida, sino con la persona que lo administra. O puede hacer que la conducta desaparezca solo cuando el castigador está presente. Hay quien dice que el castigo solo enseña el modo de evitarlo. Desde luego, si el castigo es prolongado, puede generar en las personas, y en especial en los niños, una sensación de fracaso e ineptitud que les lleve a pensar que no son dignos de ser queridos. Por todas estas razones, la mayoría de los psicólogos opinan que para aprender algo es mucho mejor el refuerzo positivo. Las personas no solo aprendemos cuando hacemos las cosas, sino también cuando vemos que otros las hacen. Aprendemos observando. Aprendemos por observación. Imitamos los comportamientos que vemos en casa, en la escuela, en el trabajo e incluso en la propia televisión. En algunos casos se trata de cosas objetivas. Podemos aprender inglés o a cocinar. En otros, conductas más complejas en las que están implicados valores e ideas.
Precisamente en el poder del aprendizaje por observación se basan los que proclaman el peligro de la violencia contenida en programas de televisión. Lo que se ve, se imita. Esto es bastante razonable, pero no vamos a culpar a la televisión de todo lo malo. También enseña muchas cosas buenas. Se imita la televisión, es verdad, pero se imita con más fuerza lo que se ve en la familia. Los hijos aprenden y copian lo que hacen los padres, que son, en general, los modelos más sólidos en toda nuestra vida. Por eso conviene que las palabras y las acciones no sean contrarias, porque ante la duda, lo que se aprende es la acción. Incluso se puede copiar la propia hipocresía y aprender a hacer una cosa y a decir otra. Aprendemos por asociaciones, por refuerzos, por observación. También aprendemos simplemente escuchando palabras. Aprender es maravilloso. Desde pequeños, en el proceso de aprender, ponemos en juego todo lo que somos. La percepción para captar las cosas, la inteligencia para elaborarlas, la memoria para retenerlas y la personalidad para vivirlas. Y aunque no sepamos volar al interior del continente africano, hemos aprendido el modo de resolverlo. Bueno, ahora haríamos unas participaciones en cuanto a lo que el video nos ha mostrado. Esperaría participaciones. Sí, Anthony. Anthony. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días. Sí, ya le escuchamos, sí, ya le escuchamos. Buenos días. Acerca del video, yo pude observar que básicamente hay 3 puntos de cómo nosotros podemos aprender de buena manera. El primero era la asociación, el otro la observación y también los refuerzos. En la asociación es donde sabemos qué cosas van a pasar sin necesidad de ya haberlas hecho. Por ejemplo, el video nos da el ejemplo de Paulo y cuando experimentaba con su perro. Por ejemplo, primeramente él le sonaba una campana y le ponía la comida y veía que el perro babeaba. Pero después de eso, después de un tiempo, el perro asoció que el sonido de la campana ya bastaba para saber que iba a haber recompensa, que iba a haber la comida, y entonces ya empezaba él a babear. Ya había asociado que el sonido de la campana significaba comida. Y bueno, ese sería en cuanto a la asociación. De ahí está el de la observación, en donde copiamos más que todo las actividades que vemos. Primeramente sería en la casa, porque es donde empieza todo, ¿verdad? Los comportamientos de los padres o de nuestros hermanos, y luego las copiamos. Y por eso es que muchos nos parecemos a ciertas características que muestran nuestros seres. Por ejemplo, a mí me han dicho, vos te pareces mucho a tu papá, hasta en el hablado y en su forma. Y pues claro, es porque yo he crecido en ese ambiente y es lo que he visto y por lo tanto he asociado.
también no significa que todas las conductas que muestran las familias son positivas, porque también hay conductas negativas que también muchas personas las hacen y luego ya al crecer las hacen inconscientemente sin saber que están mal. Y es precisamente porque han crecido con esa clase de conducta. Y en cuanto a los refuerzos, bueno, los reforzadores pueden ser el dinero o toda clase de premio, aunque no necesariamente solo son positivos, también pueden haber negativos, como lo es el castigo. Podemos aprender por medio de castigo. Sabemos que si nos van a castigar y está mal lo que hemos hecho, entonces podemos aprender de esas dos formas en constante a los refuerzos. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias, Anthony. Bexy. Sí, a mí me llamó mucho la atención la de las observaciones, porque como decía ahí el compañero, se aprende, ¿verdad? Viendo. Entonces, los niños cuando van creciendo, los padres muchas veces les ponen programas de televisión, ya sea caricaturas o películas así, ¿verdad? Entonces, yo he notado mucho eso, de que los niños, si ven una caricatura, toman, las palabras que se dicen en las caricaturas y también, las acciones que los personajes, realizan en ellas y las ponen así como en práctica en su entorno. De igual forma, van aprendiendo, viendo, la forma de desenvolverse de sus padres y lo van poniendo en práctica solamente. Gracias, Bexy. Oscar, Daniel. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días. Lo que yo puedo aportar con referente al video que acabamos de ver, generalizando bastante, se vio acerca del aprendizaje, ¿verdad? Y al principio se menciona algo muy importante de no solo limitarnos cuando se habla de aprendizaje a lo referente de lo académico, a lo que se aprende en las escuelas, en las instituciones, sino que generaliza de que, y como usted lo mencionaba anteriormente, el aprendizaje está en cada aspecto de nuestra vida, desde casa, desde que en todo, con lo que interactuamos. Así de que menciona ahí, ¿verdad? De que aprendemos sentimientos, aprendemos ideas, valores, y estos, como resultado de lo que aprendemos, todo eso, ¿verdad? Incorpora algo nuevo que puede modificar nuestro comportamiento. Menciona también dos características importantes, que el aprendizaje es duradero, lo que significa que es a largo plazo, ¿verdad? Lo que se aprende no se olvida, como lo es andar en bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Y no es algo tangible, no es algo que lo podemos ver como tal, ¿verdad? Podría ser interpretado como algo abstracto, ¿verdad? Lo que sí podemos notar es el resultado de, ¿verdad? Que es la conducta que se ve alterada, ¿verdad? En base a lo que se ha aprendido. Y menciona también las diferentes maneras en las que podemos aprender, ¿va? Aprendemos por medio de observación, asociación, por refuerzo o simplemente escuchando, ¿verdad? Siempre y cuando podamos absorber la información por medio de nuestro sentido, ¿va? Y al final mencionó unas características que uno posee para siempre con la finalidad de aprender, ¿va? Que menciona la percepción, que es cuando en el momento que nosotros nos damos cuenta que estamos siendo expuestos a cierta información, puede ser visual, puede ser audio, ¿va? Pero nosotros percibimos esa información. La inteligencia, que es la que poseemos, ¿va? Para llevar a cabo la acción o lo que se ha aprendido. La memoria, que es el recuerdo, ¿va? Para volver a repetir la conducta o lo que se vio, lo que se aprendió. Y la personalidad, que es para vivirlo. Simplemente bastante interesante, diría yo, todo lo que hemos aprendido el día de ahora. Aquí concluye mi participación. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hay una cosa importante en cuanto a cómo aprendemos, cómo las teorías desde la psicología se van constituyendo, generalizando, y es una forma de incidencia, cómo vamos aprendiendo. De hecho, digamos que este es un enfoque específico, tiene nombre de cómo este video y todo el documental explican, se inicia todo ese proceso de aprendizaje. Entonces, esas teorías y esos modelos que crea a partir de esas investigaciones se incorporan al sistema educativo, ¿verdad? Y ya incorporado en el sistema educativo, por supuesto que va teniendo forma y se van utilizando algunas categorías
que en algún momento el video las criticaba, pero todavía como punto de referencia, cómo aprendemos, ¿verdad? Cómo también en el mismo sistema educativo vamos a encontrar los estímulos, las respuestas, el castigo, la recompensa, y cómo vamos, digamos, combinando también la parte afectiva, ¿verdad? O sea que ahí la parte afectiva significa entonces que si no hacemos bien las cosas, hay un castigo, pero el castigo, ¿qué significa? El castigo, ahí lo explicaba como sentirnos fracasados, ¿verdad? Fracasados, y eso tiene un impacto en cuanto a nuestro estado emocional. Y efectivamente es una manera de cómo nos hacen reaccionar, pero yo creo que también vamos a analizar otras teorías precisamente que explican una cosa totalmente diferente, cómo debe orientarse, más sin embargo, imponer un sistema o una, digamos, modo de enseñar también tiene implícito otros elementos. Otros elementos que tienen algún tipo de incidencia, cómo puede tener una dominación, puede tener un control, ¿verdad? Porque precisamente hay una cosa que dice de que lo que aprendemos no se mira, sino que se va a ver a través de la conducta, ¿verdad? Cuando nosotros establecemos comunicación verbal, cuando nosotros emitimos nuestra propia opinión, nuestra forma de cómo estamos entendiendo la situación, en ese sentido es que vamos a entender. Entonces, no es, como digo, el único modelo de aprendizaje en teorías. ¿Verdad? Esta es una, pero está muy, ¿qué les digo?, arraigada a los modelos pedagógicos, y cuando digo los modelos pedagógicos es porque también se prepara a los profesores y a las profesoras en esa dinámica que así tienen que hacer el trabajo. Pero bien, no es una situación que está por nuestra parte a omitirlo o decir qué tan bueno sea esta forma. El punto es que, como digo, tiene otras implicaciones más de carácter ideológico y político. Bueno, vamos a ir en ese orden también explicando otros aspectos muy importantes que tiene que ver con esta parte de lo que hemos iniciado sobre el tema de aprendizaje. O sea, esta primera parte hemos identificado una serie de elementos, ustedes han aportado un listado de aspectos que están vinculados con la parte económica, la disposición, la capacidad de cómo somos, de explicar, la atención, la disciplina, el interés y la motivación, ¿verdad? Claro, todos estos aspectos están presentes en todo nuestro acto consciente en lo que estamos, pero creo que sí es importante como conocer en detalles cómo es que se va produciendo. Esta teoría y el video también parte de que dónde se inician estos experimentos, ¿verdad? Con los animales. Y no es que los animales tengan conciencia, y no es que los animales sean inteligentes o tengan una capacidad de razonamiento consciente. No, es nada más una relación que hacen en cuanto a satisfacer una necesidad fisiológica básica como es el alimento. Entonces, a través de ese alimento, si ustedes vieron hasta los animales más feroces, que en los circos, cómo los entrenan y cuál es el mecanismo que se utiliza para ello. Igualmente, con las personas se va como haciendo ese tipo de comparación. Ahora bien, aquí hay una definición sobre el aprendizaje, dice que es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica de otras formas de experiencia, ¿verdad? O sea, de que como vemos nosotros, una palabra clave aquí es el cambio, un cambio perdurable. Pero puede ser que todo lo que nosotros estemos aprendiendo no sea perdurable. Me estoy refiriendo a temas académicos, ¿verdad? Porque una cosa es los aprendizajes que se llevan en lo académico y otro es sobre lo que en la vida cotidiana vamos aprendiendo. Con la aclaración que en la vida cotidiana
¿verdad? Están todos aquellos agentes que tienen ese rol educativo, ya sea un impacto positivo o impacto negativo que pueda tener en las personas. Entonces significa que el cambio, ese cambio perdurable va a significar en la medida que nosotros somos capaces de irlo incorporando, de irlo repitiendo, y eso, digamos, se va a manifestar en el ámbito educativo a través de la conducta. Otra de las cosas importantes del concepto es, por ejemplo, las experiencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias que nosotros vamos adquiriendo y que esas experiencias, en la medida que nosotros vamos interactuando y vamos estableciendo algún mecanismo ¿qué les digo? De asimilación, cómo es que se está dando? Entonces, en ese sentido es que se va desarrollando y que precisamente es lo que nos permite entender o someternos precisamente a ese tipo de situaciones. Y digo, bueno, a estas alturas, en el caso de ustedes, están conscientes sobre las condiciones que se establecen para llevar un proceso específico por cada una de las asignaturas que ustedes están llevando y que van teniendo un tipo de aprendizaje específico que le lleva a un determinado fin. Entonces, en ese sentido es que tenemos que partir del hecho de que es una teoría, es un enfoque, pero está muy dentro de nosotros porque es a través del sistema educativo que lo hemos aprendido. Y ¿qué digo? En este caso, el diseño curricular, que es una decisión más de país, de que es una parte que administra el Ministerio de Educación, va incorporando todas esas teorías, porque esto va a abundar definitivamente cómo se va desarrollando. Bueno, en ese caso, vemos cómo a través de esa parte vamos a encontrar algunos criterios que se van estableciendo en esta parte. ¿Cuáles son esos criterios? Ya mencionábamos el cambio, el video también hablaba del cambio. Y estos cambios deben ser más para bien que para mal, porque también podemos tener malas experiencias. Y, por ejemplo, este enfoque del conductismo hace de que nosotros desarrollemos un tipo de comportamiento más al éxito que al fracaso. Pero lamentablemente no todas las veces tenemos éxito, hay fracasos. Y los fracasos se van a dar definitivamente por diferentes causas. Entonces, hay que tener como mucho cuidado precisamente sobre eso, ¿verdad? ¿Cuáles son ese tipo de fracasos? Pero que el fracaso no me baje mi meta, mi ánimo, mi motivación para eso, ¿verdad? Entonces, otro criterio importante es que dice que perdura a lo largo del tiempo. Pero cuando se plantea a lo largo del tiempo, será de aquellos aprendizajes muy significativos. Cuando estamos planteando el tema de lo significativo, es que me sirve para la vida. Pero también puede suceder que todo lo negativo está darle y que darle y que darle, y eso ocasiona de alguna manera un impacto en su estado físico, en su estado de ánimo, en su estado de salud, ¿verdad? Entonces, como hemos mencionado la parte de la motivación, hay desmotivación. Entonces, los aspectos negativos hay que irlos minimizando. ¿Y cómo los minimizamos? No hablar del asunto, no hablar del asunto, porque si estamos dale y que dale, ahí funciona ¿qué? El refuerzo, ¿verdad? Estamos haciendo un tipo de refuerzo, pero es que me vio mal, pero es que vea todo aquello que es negativo y que siente usted que ante los demás va a significar un rechazo, va a significar un desprecio, pero como vean ustedes, eso es parte de esta teoría que la primera pues, que se empieza a desarrollar y que está muy impregnada en los sistemas educativos. Ocurre por medio de la experiencia. Claro, es que estamos en contacto, ¿verdad? Estamos en contacto siempre y cuando las condiciones o las circunstancias en las cuales nosotros estamos nos permite hacer este tipo de acciones. Aquí siempre diferenciando lo que pueden ser experiencias educativas y lo que puede ser la vida cotidiana. Pero tiene una relación.
tiene una relación. Por eso es que cuando hay malas experiencias en el ámbito educativo, esas marcan mucho. Y creo que eso sí hay que darle un poco de atención, ¿verdad? Porque muchas veces las personas pueden entender bien, el padre de familia, los estudiantes o los profesores, que están haciendo una descarga de alguna situación que también tiene que ver sobre cómo él lleva su situación de aprendizaje. Como digo, son cosas que hay que tomarlas en cuenta, pero que también hay que tomar responsabilidad, y por supuesto que existen otras formas de cómo esto puede funcionar. Ahora bien, siempre en el tema de aprendizaje, y algunos elementos le adelantaba, que sí es una teoría que tiene implícito una cuestión filosófica, ¿verdad? De cómo es que se va haciendo todo ese proceso. Cuando se plantea el tema de la epistemología, el tema de la epistemología precisamente es cómo históricamente se va construyendo eso. Y recuerden un poco cuando miramos la historia de la educación. Entonces, a través de las diferentes sociedades, el interés que había por sistematizar y orientar y establecer toda una dinámica sistemática del tema educativo. Entonces, ahí tiene sus orígenes. Ahí es donde nosotros encontramos lo que fue la escuela tradicional y la nueva escuela, ¿verdad? O sea, la escuela tradicional es lo primero que surge, y cuáles son todos aquellos elementos de carácter pedagógico, didáctico y de evaluación que se van incorporando en un sistema más sistemático de la educación. Entonces ahí vemos, y recuerden ustedes, cómo es que se va, digamos, se va desarrollando. Y en esa parte del origen y naturaleza se va definiendo. Esa naturaleza, digamos, de sistematización del tema de la educación es cómo a partir de ello se van estableciendo paradigmas, se van estableciendo formas de entender cómo hay que educar a las personas, qué capacidades hay que irles desarrollando, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que en día se mantiene. Por supuesto que con nuevos paradigmas, nuevas digamos, ideas, y que pueden surgir nuevas ideas posteriormente, cómo se puede ir desarrollando. Una innovadora y nueva es, por ejemplo, las clases virtuales, ¿verdad? Y cómo se establece a través de la virtualidad todo un proceso de comunicación y de trabajo de esta manera, y que en tiempo puede, digamos, dar respuestas a unas necesidades muy concretas. Otra de las cosas son los límites y los métodos del conocimiento, ¿verdad? Los límites y métodos del conocimiento. La verdad es que cuando precisamente surge la ciencia, también fue un elemento que identificamos en qué momento surge, todo en adelante, cómo va a impactar precisamente los sistemas educativos. Los sistemas educativos son abiertos a incorporar precisamente esas teorías, y siempre y cuando tengan un tipo de conveniencia que ayude al sistema a mantener un control de pensamiento, ¿verdad? En las generaciones. Y eso, digamos, por eso dice, ¿va?, que tiene un límite y tiene métodos de conocimiento, y que eso es producto del tema de la investigación. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Bueno, lo vamos a adquirir en la escuela, ¿verdad? Y la escuela, para dar ese conocimiento, debe considerar aquellas características psicológicas de los diferentes ciclos de vida que tiene la persona. Y a través de ello, de ese ciclo, y si recuerdan ustedes quién fue el que estableció que habría que establecer sistema, que habría que diferenciar la educación de los niños, de los adolescentes, de los adultos, porque eso también se vuelve importante sobre el desarrollo evolutivo, cómo va impactando precisamente eso. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambios, y ahí se menciona, cuando el niño empieza a caminar, es un cambio porque no se le va a detener, y que cuando empieza a caminar va a experimentar, va a explorar y va a sentirse independiente. Igualmente, ¿verdad? Cuando va creciendo y va queriendo adulto, va generando un tipo de cambios, pero que está relacionado con otro tipo de intereses. Y ahí mencionaba cuáles son los intereses, cómo puede, digamos, que les digo, establecer esas características y esas, digamos, formas de cómo nosotros vamos entendiendo esa forma de cómo vamos a dinamizar precisamente esa parte. Pero los cambios son constantes, ¿verdad?
deben ser cambios más positivos que negativos. Duraderos dependerá para qué nos sirve. ¿Verdad? Entonces el conocimiento puede ser un tipo de conocimiento empírico, un conocimiento más científico, y vamos haciendo esa parte de esa diferencia. Por supuesto que en la academia todo eso puede ser científico, pero habrán cosas cuando se establecen las interacciones con los grupos, con los profesores o con otro grupo, otro contexto, se va combinando otro tipo de conocimiento, pero que está orientado, facilitado en un propósito específico. ¿Cómo podemos aprender algo nuevo? Eso depende, porque, por ejemplo, ustedes en este momento están experimentando algo nuevo. ¿Qué puede ser lo algo nuevo? La preparación académica profesional para el dominio de los idiomas. Entonces, eso es algo nuevo para ustedes. No es fácil. O todos los conocimientos que estén ahorita estudiando son nuevos. No los habían visto antes, pero están conscientes de que es un proceso sistemático que les plantea a ustedes también establecer algún tipo de diferencia y retomar aquello que le puede servir, porque adquirir algo nuevo depende las circunstancias, y ahí habría que ver las palabras que mencionaban, la disposición, el interés, la motivación que pueda estar. Pero una cosa es que vamos creciendo en edad, ¿verdad? Y tome en cuenta eso, la edad también es determinante, porque no va a pasar eternamente estudiando, sino que también tiene que tener un propósito bien claro, cómo debe ir en cumplimiento toda esa parte. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de conocimiento? Bueno, son diversas las fuentes. Ya estamos estableciendo una diferenciación. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Verdad? La fuente, ahí el video sí me gustó lo que decía, que una fuente sólida en esto del aprendizaje es la familia, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué características tiene esa familia? Bueno, ahí ustedes tienen que valorar y si, digamos, hay una situación que amerita precisamente a establecer todos esos aspectos de conocimiento que la familia le puede proporcionar, pero ustedes también tienen que saber que existen tipos de familias y que dependiendo de ese tipo de familia, así va a ser lo que le va a enseñar. Pero sí es muy, muy incidente esa parte que tiene la familia en sus hijos, hijas, en esa parte, ¿verdad? Bien, aquí hay este es un enfoque filosófico de cómo, digamos, se va haciendo como un planteamiento en el tiempo, cómo entender esta parte del aprendizaje. Entonces, aquí cambia el enfoque, porque es un enfoque del racionalismo. ¿Y qué quiere decir la parte del racionalismo? El racionalismo quiere decir que es importante la razón, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto que la primera teoría es una crítica, porque aquí están diciendo que no solamente es una cuestión de asociación, de condicionamiento, ¿verdad? Que no solamente es una cosa de estímulo y respuesta. No somos mecánicos ni autómatas. Yo quisiera pensar que el video que vimos es bastante crítico en el sentido de que nuestro aprendizaje no es de domadores, aunque de domadores, oigan, porque la escuela tradicional va a tener una característica de esa naturaleza, de domación. Cuando analizamos algunos aspectos de Paulo Freire en su enfoque pedagógico, hace una fuerte crítica y su enfoque va más a este enfoque, ¿verdad? Donde, digamos, los enfoques pedagógicos tienen que tener más de la razón que la domesticación. Y lamentablemente digo, ¿verdad?, de que la asociación y el condicionamiento van en la vía de dominación, de domesticación, y que no solamente nosotros nos preparan para ser autómatas, no es eso, porque paralelamente sigo explicando cómo también hay otros aspectos de otra naturaleza
que se tienen que ir considerando en esa parte de la formación. Bueno, otra situación en este de racionalismo dice que el conocimiento se deriva de la razón. Cuando planteamos la razón es la capacidad de razonamiento, es un tipo de cuestión más compleja de generar algún tipo de cambio en el aprendizaje, ¿verdad? Por lo tanto, dice que los conocimientos adquiridos por los sentidos tienen alguna explicación, ¿verdad? Cuando veíamos la psiquis es esa forma de cómo nosotros somos capaces a través de los sentidos de captar esa información, ¿verdad? Entonces lleva un proceso. Y fíjense que cuando estaban haciendo ustedes la definición de aprendizaje, mencionaron mucho la palabra proceso, ¿verdad? Entonces, la palabra proceso tiene ciertas complejidades en el sentido de que puedo decir paso 1, 2, 3 y en adelante. Igualmente, cuando estamos captando a través de nuestros sentidos la información, vamos activando una forma de interpretación y de generando un tipo de pensamiento, ¿verdad? Y esto juega un aspecto muy importante y fíjense que en el ámbito educativo es lo que más desarrollamos, ¿verdad? Somos sensibles a eso, a la observación, aunque ustedes también, ¿verdad? Tienen mucha sensibilidad por algunos aspectos, pero somos capaces de darnos cuenta de situación. Entonces dice que la razón, la facultad más elevada, por supuesto, que la razón es la facultad más elevada porque es un nivel de reflexión. Y entonces aquí podemos decir una cosa, que los niños también los podemos llevar por ese nivel de reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño no hace caso, lo castigamos. Lo castigamos. Significa que al generar castigo, que se genera miedo. Y el miedo como un mecanismo de dominación, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba de las fobias. Las fobias, porque nosotros nos marca una fobia. Miedo a las arañas, a las serpientes, a la oscuridad y no sé qué. Porque fue enseñada. Y que fue la única manera para poderlo dominar desde chiquito y chiquita. Pero que sin embargo existen formas de razonar. Entonces a los niños si les explica y les dice, ellos van a entender. Pero no es aquello de que el padre tenga la idea de que no va a entender. Va a entender con el garrote. Entonces, no es una pedagogía del garrote, ¿verdad? Así fue en la escuela tradicional. Porque decían que la enseñanza entraba con sangre, y eso no. Entonces, la situación es que sí puede haber esa forma de razonamiento. Igualmente mencionamos sobre el tema de la nutrición. Los niños no saben qué buena o mala comida. Los niños solo saben qué les puede generar satisfacción, ¿verdad? En el sabor. Bueno, entonces las ideas abstractas también son parte de ese razonamiento. Hay una teoría, los cognitivos explican de alguna manera cómo esto va empezando, pero también existen otros enfoques contradictorios en el sentido de que sí, en ese proceso a los niños y niñas se les puede llevar en esa dinámica cómo es que se va, digamos, desarrollando toda esa parte. Ahora bien, dice, el conocimiento surge como un proceso mental, por supuesto. Es que esa es la dinámica porque ya explicábamos cómo nosotros somos capaces de captar esta información. El mundo externo donde se adquiere la información, es correcto, ¿verdad? Nosotros entramos en esa dinámica de relación, de interacción y vamos conociendo sobre todos esos aspectos que precisamente nos van facilitando todas esas cosas. Esta es otra forma del empirismo, ¿verdad? Como a través de la experiencia o el conocimiento empírico también vamos aprendiendo y está en primer plano la experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando se llega a la escuela, los niños no llegan en blanco. Todos tenemos un conocimiento previo y que digamos que el conocimiento previo debe servir como una base para saber cómo el grupo o las personas tienen conocimiento
de algún tema que se va a trabajar, ¿verdad? Y cómo puede hacer que ese conocimiento previo sea correcto o incorrecto. Pero yo no le voy a decir de entrada, es que no es así. No es así. No, usted escuchamos. Pero ya cuando nos toca hablar sobre el tema, vamos haciendo un planteamiento de tal manera que a esta persona que lo tiene equivocado, ella asume o va a adquirir esa modificación. Pero puede ser que no, que no la hagamos cambiar. Ahí sí está difícil la situación porque puede darse que no tenemos apertura a los cambios, a la modificación, ¿verdad? Y entonces también hay que tomar en cuenta cuando las cosas son demasiado difíciles, y por eso dice que las conductas son complejas, está relacionado con el tema de la personalidad. En algún momento analizamos aquellos elementos que tienen que ver con la personalidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que tiene su influencia. Luego están las impresiones sensoriales, ¿verdad? Las impresiones sensoriales no es mecánico en las personas. Todos captamos de diferente forma, ¿verdad? Las situaciones. Entonces, por eso dice las impresiones sensoriales. Es el primer impacto que yo puedo tener de manera individual de las situaciones, del conocimiento o de cosas que estoy viviendo o voy a vivir. Entonces son impresiones que por supuesto van a tener su proceso en ese proceso mental. Otros son las asociaciones aplicadas a la memoria, ¿verdad? O sea que también hemos estudiado aspectos relacionados con la memoria en todos aquellos aspectos que podemos aprender de los sabores, de los olores, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Vamos aprendiendo. Entonces ahí vamos registrando también. Vamos registrando, vamos codificando y puede hacer que olvidemos, recuperemos o reforcemos. Es muy dinámica ese proceso. Entonces, son cosas que de manera individual van funcionando. Y las reacciones también dependerán cuál es el nivel de contacto que la persona puede tener con diferentes situaciones o medios. Entonces, eso es el empirismo. Ahora, los recuerdos de objetos, ¿verdad? Y el aprendizaje asociativo. Precisamente el aprendizaje asociativo era lo que el video nos estaba planteando, cómo es que empezamos a aprender, cómo es que empezamos a manejar información de esa manera. Bueno, entonces este es un enfoque diferente al anterior. Entonces ahora tenemos algunos estudios más actualizados del aprendizaje, las que se dieron en el siglo XIX, las que se dieron en el siglo XX, ¿verdad? Pero vemos de manera sistemática que a fines del siglo XIX, si ustedes se acuerdan, que algunos grupos explicaban cómo la psicología tuvo su impacto en el poder establecer y tener alternativas diferentes para llevar los procesos sistemáticos educativos de diferente forma. Y precisamente aquí está el laboratorio de la psicología que se va a caracterizar eso que vimos en el video sobre los animales. Empieza con el perro, cómo se empezó a estudiar la conducta de asociación, ¿verdad? Y ahí es donde se van a empezar a manejar los conceptos de el condicionamiento, incondicionamiento, el estímulo, la respuesta, el refuerzo, el castigo, todo eso y que todavía persisten y se practican mucho en esa parte. Y por supuesto aquí tenemos Wooden, un alemán que empezó a aportar muchísimo sobre esa parte teórica de cómo funcionamos y además de eso un estudio más profundo sobre la psiquis. Está ya la psiquis relacionado con la parte de los sentidos, cómo captamos esa información y cómo se va transformando, y eso tiene un proceso. Luego la parte de la experimentación, por supuesto, se empieza con los animales y poder generar teorías y modelos. Y eso se aplica. Y eso se incorporan a los modelos pedagógicos. ¿Y qué se tiene al final? Pues un modelo pedagógico que puede funcionar también en la escuela. Fíjense que yo no sé si ustedes experimentaron la campana en la escuela y el timbre, la campana y el timbre. Resulta que la campana y el timbre
todos entendíamos que la campana era cambio de horario, ¿qué? Si había descanso para entrar y para salir, y que eso estaba en función de un calendario, el calendario académico. Y si ustedes ven, también seguimos trabajando en calendario académico. ¿Y qué se establece en el calendario académico? Las horas a trabajar, ¿verdad? Y los recesos, que son los cambios que se van a generar. Pero ya no se utiliza la campana ni el timbre, ya no, porque ya mucho aprendimos en el sistema anterior, desde la hasta educación media, que había que hacer el tipo de cambios a través del timbre o la campana. Y entonces, ¿a quién le aplicaron la campana? Cuando se empezaron a hacer experimentos de cómo modificar una conducta. Pero además de eso, cómo llegar información de manera así de un solo, esa parte de cambio o sabemos nosotros responder a diferentes horarios. Entonces vean ustedes que sí, eso es muy fuerte, ¿verdad? Y por supuesto el otro elemento es la perfección del conocimiento. Hablar de la perfección del conocimiento, y ahí vienen las pruebas escritas, los exámenes, ¿verdad? Que habría que, todos experimentamos todo ese tipo de pruebas, todo ese tipo de procesos para mostrar las capacidades y habilidades de las cuales nos hemos sometido precisamente para poder llegar a esa acreditación. Entonces, el perfeccionamiento del conocimiento es a través de poder hacer una devolución sobre qué tipo de cambio de respuesta nosotros podemos dar. Entonces, eso está incorporado, o sea, el tema de evaluación de los aprendizajes, pero dice evaluación de los aprendizajes, y creo que ustedes llevan o van a llevar una materia que se llama evaluación de los aprendizajes, está en este marco precisamente cómo verificar si efectivamente se ha entendido o no se ha entendido. Por lo tanto, ahí podemos utilizar de nuevo los reforzadores. Podemos utilizar también todo aquel mecanismo para que esto se pueda aprender. Entonces, esto es parte de este modelo. Este es otro enfoque, que es el estructuralismo, ¿verdad? Que precisamente está asociado con la primera, cuando hablábamos de la asociacionismo. O sea, el estructuralismo tiene una forma de explicar cómo funcionamos y se parece a lo que está fundamentado en lo que es la teoría conductista, que utiliza el asociacionismo, ¿verdad? Y vemos muchos ejemplos ahí en el video, y también ustedes han expresado en sus participaciones cómo se genera, y todos hemos experimentado cómo aprendemos a través de eso. Por otra parte, es que la conciencia humana es la única que lo hace con razonamiento. ¿Verdad? Eso sí, no. Y precisamente ese estado consciente o inconsciente en el cual nosotros podemos someternos, somos los únicos que estamos sabedores de lo que está pasando, no los animales. Eso no. En ello funciona solo esa relación o esa asociación, pero le vamos a dar un premio para que eso funcione. En ese sentido, digamos que la teoría o el enfoque tiene una estructura y tiene una configuración, ¿verdad? Por eso esto se logra precisamente a través de los procesos mentales, pero todos estos tres, desde la escuela, ya está, digamos, vinculada o está estructurada de esa manera. ¿Cómo se va a llevar? Se va a llevar de una forma sistemática y que tiene un efecto en las personas, y que en ese sentido va a ir ya sea generando aprendizajes, modificando aprendizaje. Cuando se habla de modificación de aprendizaje, acuérdense que lo que se modifica son conductas, pero también se pueden modificar esquemas de pensamiento. Y los esquemas de pensamiento precisamente es cuando ya se habla de la introspección y el autoanálisis. Esto de la introspección y autoanálisis es porque somos capaces nosotros de introyectarnos un tipo de conocimiento, pero que a la vez nosotros podemos hacer procesos de análisis, y eso es autoanálisis. Comprendemos, analizamos. Y por ejemplo, fíjense que el ejercicio que hicimos del video, y luego hacen ustedes un comentario,
Eso es autoanálisis. O sea, cómo introyecta esa información y le va dando un tipo de información. Igualmente, las primeras participaciones van en esa vía, ¿verdad? Activan sus esquemas de conocimiento. Y al activar esos esquemas de conocimiento, es que ya se está generando un autoanálisis. Y por eso es importante que se haga ese proceso. Se haga ese proceso porque si no lo hacen, es como que, bueno, hablamos y decimos y nos vemos en la siguiente sesión y no pasa nada. Otro elemento muy importante de este esquema, de este enfoque, es la observación de los fenómenos, ¿verdad? Pues en la observación de los fenómenos y en el campo educativo, ¿quiénes son los referentes de información? ¿O qué es lo que se observa al adulto que está facilitando conocimiento? Pero el adulto tiene conductas y que genera un tipo de modelo, ¿verdad? ¿Por qué genera un tipo de modelo? Bueno, porque refleja un tipo de formación en el cual le está facilitando a otros ese tipo de conocimiento. Entonces, y se genera un tipo de observación. Y ese tipo de observación es lo que nos permite a nosotros entender toda esa parte que precisamente nos va generando algún tipo de cambios o vamos interiorizando ese tipo de modelos. Este es otra forma, otro enfoque, digamos, que se considera precisamente en las formas de cómo vamos entendiendo todo ese proceso, el funcionalismo, ¿verdad? Que es un enfoque filosófico que precisamente, y sociológico a la vez, que plantea los siguientes elementos. Dice procesos mentales, o sea, de que cuando hablamos de los procesos mentales, se van generando esquemas de conocimiento, ¿verdad? El niño llega a la escuela con un esquema de conocimiento que le ha facilitado a la familia, pero luego ese conocimiento se va a ir modificando porque en la escuela le va, digamos, llevando a otros procesos, a que tenga disciplina, a que domine la escritura, la lectura, ¿verdad? Que genere hábitos de estudio, etc. Entonces quiere decir que los procesos mentales están acompañados de ese proceso en el cual la escuela facilita precisamente eso, ¿verdad? Y por supuesto que están las conductas, como lo que se puede ver, pero que estas conductas pueden ser modificadas. Y por eso fíjense que en las escuelas existen normas disciplinarias. Entonces, en las normas disciplinarias dice que es un lugar donde vamos a estar, pero que vamos a respetar normas. El que respete la norma se le castiga, ¿verdad? Pero ese es el modelo que se ha generado para modificar conductas difíciles, conductas difíciles. Entonces, en esta parte, el funcionalismo, o sea, él está de acuerdo diciendo que hay que hacer la adaptación en el entorno. El niño patalea y llora porque no se quiere quedar en el kinder, ¿verdad? Llora. Pero el padre de familia sabe de que debe dejarlo. El niño se va adaptando. Más si lo tratan bien, él va bien. Pero si lo maltratan mal, él no quiere ir. Porque también no se controlan los niveles de agresividad o de relaciones que se establecen entre ellos. Y de hecho a él le va generando miedos. Y esos miedos se van aprendiendo. Entonces también hay que tener cuidado que cuando se trabaja con ellos es bien delicado, ¿verdad? Porque no solamente hay que darle conocimientos, hay que modificar conductas de relaciones, de comunicación y que la violencia, ahí vimos un tema de la violencia, ya se lleva y que los temas de violencia deben ser parte de interés del profesor y la profesora, estar atentos sobre eso. Entonces, como estamos hablando de la adaptación del entorno, están los estímulos y las respuestas. Esto estímulo y respuesta, sabemos, ¿verdad?, de qué se trata en el ámbito educativo. Además de eso, pues, conocemos cuáles son los mecanismos para adaptarnos, tomar en cuenta las condiciones ambientales y que las condiciones ambientales es el entorno, es la familia, es el grupo de la clase, del aula, que también debe ser un elemento no controlador, sino que ver también, enseñar
formas cordiales entre los estudiantes la comunicación. Por eso es que este enfoque también lo aplica el ámbito de la educación, lo vemos en la parte cotidiana, fuera de la escuela, y por supuesto que para enseñar utilizan métodos experimentales, como el que utiliza el conductismo para poder modificar conductas. En ese sentido, pues las teorías precisamente aportan desde las teorías psicológicas como ciencia, ¿verdad? Que es una cuestión que tiene un elemento científico, son propios, es un marco de referencia. ¿Por qué es un marco de referencia? Porque de hecho hay que conocer cómo funcionamos, qué teoría existen, cuál puede ser la mejor y los propósitos que tienen las teorías mismas, ¿verdad? Por supuesto que nos dan datos organizados de cómo se lleva todo este proceso. Las investigaciones también pueden ser otro aspecto que nosotros podemos experimentar, hacer a través de las necesidades educativas que se presentan, utilizar los diferentes enfoques y paradigmas que se van utilizando. Entonces, hasta lo que ha sido el siglo XXI, hay nuevas teorías. Ya las vamos a ir identificando en la medida que vayamos profundizando sobre este estudio. Vamos a ver cómo es que se va desarrollando y precisamente eso es lo que nos permite a nosotros entender que no son únicas, son varias. Y por supuesto identificar cuáles son las que tienen mayor impacto, lo que nosotros tenemos. En ese sentido, fíjense que como necesitamos ver esa parte de la psicología, de las teorías psicológicas, cuáles son los principios de la instrucción. Ya esto tiene que ver con la parte pedagógica, didáctica, que utilizamos precisamente en eso, ¿verdad? Entonces, el tema de los principios de la instrucción está en el marco de lo que el contexto educativo pide para organizar y sistematizar todos esos procesos. Por eso es que hay formador de formadores y decimos, deben de haber profesores de parvularia, de educación básica, educación media, con diferentes especialidades, ¿verdad? Por lo tanto, hay que conocer las diversas teorías. No es el hecho de que cuál puede ser buena, cuál puede ser mala, pero el asunto es que hay una intención ideológica en cada una de las teorías. Por eso dice, los aprendizajes progresan en las diferentes fases. El progreso del aprendizaje está vinculado a la edad cronológica, o sea, a los ciclos de vida, y por eso fue que vimos la anterior, cómo tenemos ese proceso evolutivo, cuáles son las disposiciones que se deben de considerar precisamente en eso. Otra de las cosas es el material, cómo debe organizarse, cuál es el material educativo, cuál es como el más adecuado. Sé que en algunas escuelas o algunas familias no tienen los recursos como para tener los complementos de ello, ¿verdad? Pero ahora pues hay mucha disponibilidad de los recursos. Otra de las cosas es que se presentan en pequeños pasos, ¿verdad? Los pequeños pasos es tomando en cuenta las edades. Los aprendices requieren práctica. Esa práctica dependerá los propósitos que se establecen por cada nivel educativo. Y fíjense que los pasos y los aprendices requieren práctica y esto está acompañada de regulaciones legales. ¿Cuáles son esas regulaciones legales? Existe la ley de educación, sí, se llama ley de educación, la ley general de educación. En la ley general de educación se establecen los niveles educativos y ahí se habla sobre los objetivos, sobre los fines y cuáles van a ser como los conocimientos, las capacidades, la forma en que se va a llevar ese proceso, ¿verdad? Y esto también hay que conocer. La retroalimentación y el repaso, pues que ya este es un elemento que responde precisamente a un tipo de teoría que se va llevando sobre cómo llevar ese proceso del aprendizaje en términos de conocimientos científicos. Los modelos sociales facilitan el aprendizaje, ¿verdad? Eso de los modelos sociales facilitan el aprendizaje o complican el aprendizaje. Porque, por ejemplo, los modelos sociales están acompañados de influencias a través de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación también influyen cosas negativas, pero también positivas, y así lo vieron en el video. Eso
de alguna manera se debe considerar porque están informando y ya ustedes podrán ver a los niños. Vieron un niño ahí jugando, pero no vieron un niño con un celular. Entonces el niño ahora, para poderlo dominar, para ponerlo tener quieto, le damos un celular. Y los tales niños llegan a la universidad y ya claro, pues no nos desprendemos del celular, pero nos está llegando información o buscamos información y ahí depende qué tipo de información nos pueden tener un tipo de influencia. Otro aspecto importante que se considera en la instrucción es la motivación y la influencia del contexto. Ya adelantaba algo de esto, pero en la motivación está referida precisamente cuál es el tipo de motivación que se debe ir generando en eso. Entonces, en las teorías de motivación hay dos, una intrínseca y otra extrínseca. La extrínseca es externa, o sea, ahí podemos encontrar, aplicar diferentes estímulos y respuestas, pero además se utiliza el premio, cómo quedar bien ante los demás o cómo ante los demás somos exitosos. Pero el tema intrínseco o la motivación intrínseca no busca eso. Es más una cuestión más personal, más de esfuerzo individual, que nos mueve precisamente a que nosotros podamos buscar resultados sobre un proceso sistemático como el que se hace en la escuela o en la academia. Ahí se va a generar esta categoría de lo que es la enseñanza-aprendizaje, que es una combinación de lo que hace el profesor o la profesora con los estudiantes. Entonces, ¿dónde se genera el aprendizaje? Con los estudiantes. Pero también la profesora o el profesor puede aprender de sus estudiantes. O sea, no puede ser una categoría lineal, es horizontal. En ese sentido, en esta relación de enseñanza-aprendizaje, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar habilidades, estrategias, conductas, prácticas, retroalimentación, expectativas, éxito y fracaso. O sea, de que esto es normal, ¿verdad? Normal en el sentido de que cuando estamos en ese espacio de aula o en el espacio que estamos ahorita en virtual, pero en tiempo, se está generando este tipo de situaciones. Pero ¿qué no puedo ver? No puedo ver las conductas, ¿verdad? No las puedo ver porque es virtual. Pero cuando es presencial se pueden ver las conductas y las prácticas. Entonces se puede conocer, perdón, las expectativas, se puede conocer el éxito y también el tema de los fracasos. Ahora bien, una cosa importante en el ámbito educativo pedagógico es la integración de la teoría y la práctica, ¿verdad? O sea, de que esto no solamente es reproducir y reproducir conocimientos, sino que también llevarlo a la práctica. Y por eso, llevarlo a práctica es conocer sobre las teorías del aprendizaje, la práctica educativa, la teoría práctica, investigación. Una de las cosas que noté en el examen de ustedes es que yo les pedí a ustedes, se exploró el objeto de estudio de la psicología de la educación. Y cuando se les pidió el esquema, no estaba muy claro el objeto de estudio de la psicología de la educación. Entonces yo puedo pensar, ¿por qué no estuvo claro el objeto de estudio de la psicología de la educación? ¿Será porque no se integraron bien los elementos, no se entendieron las categorías, ¿verdad? Pero realmente hay una cosa muy dispersa en cuanto al objeto de estudio de la psicología de la educación, ¿verdad? Entonces, muy vagamente se dijeron algunas cosas en algún mapa. Y sin embargo, lo que les pedía en el mapa conceptual era conceptos que están integrados en el objeto de estudio de la psicología de la educación. Algunos sí, otros poquísimo y otros nada. Entonces yo pienso de que sí es importante que la práctica educativa, cuando estamos hablando precisamente en la psicología de la educación, su objeto de estudio, está vinculada precisamente cómo le proporciona elementos para poder entender también la práctica educativa. Entonces, ¿por qué debemos de poner atención a la práctica educativa? Porque su accionar, su cuestión laboral está en esa vía de la práctica educativa. Pero entonces creo que es importante que se vayan tomando y retomando algunos elementos
todo aquello que tiene que ver con el objeto de estudio de la psicología y educación, ¿verdad? Porque no se ve, digamos, reflejado en lo que se indagaba en la prueba escrita. Bueno, hasta ahí pues hemos analizado aspectos que están relacionados con las teorías del aprendizaje. Estamos ahí ya, digamos, iniciando todo ese estudio y conociendo, ¿verdad? Muy responsablemente. Yo sí pediría de que cuando se plantea la categoría de práctica educativa, piensen qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Más sin embargo, ustedes tienen una práctica educativa. Toda la conducta, todo su trabajo que hacen en las diferentes asignaturas. Entonces yo sí les haría el llamado, ¿verdad?, de que asuman esa responsabilidad. Yo los veo muy relajados, muy a gusto en la clase presencial, ¿verdad? Pero cuando ya se pide una respuesta, o por ejemplo el comportamiento de exposición de los grupos, esa es una práctica educativa. Entonces, ahí se ve algunos aspectos, y yo señalaba algunos aspectos de cada uno de ustedes en su participación, en su aporte en esa parte. Bueno, yo esperaría pues que piensen sobre eso y que no es una cosa aislada de lo que estamos analizando, sino que una vivencia muy práctica de lo que estamos haciendo. Bueno, pues entonces yo lo vería el miércoles, el lunes continuamos sí, en forma virtual, y hay una tarea que está para el día sábado para que ustedes la puedan hacer y reflexionar y les aporte más elementos a ustedes para que puedan fortalecer sus aprendizajes. Si no hay pregunta, pues yo les deseo un feliz día. ¿Sí, Daniela? Queríamos hablar con algunos de los compañeros que hemos dejado el parcial, porque no sabemos realmente cuántas personas lo hemos dejado. Hasta el momento somos como alrededor de 40 los que no lo pasamos y hay otros a los que ni siquiera les aparece la nota. Entonces queremos saber si nos podría volver a hacer el parcial o si somos muy pocos y no sé, queremos saber sobre eso. Pues yo para hablar del asunto sería de forma presencial, cuando yo les entregue su papeleta, porque se la voy a devolver. Esa respuesta está vinculada a cuál es el interés, cuál es la motivación, porque yo puedo repetir el examen, pero una cosa es que esta primera nota la pierdo y será la segunda nota, ¿verdad? Entonces, yo hablaría del tema hasta el miércoles y plantearía alternativas. Y lo otro es, ya está en el expediente lo que vale cada actividad. Revísenlo, reflexionen y vean ustedes cuánta falta, ¿verdad? Entonces yo ahorita no puedo hablar nada de eso porque está en función de cómo lo vea a usted, porque ya lo he visto en la clase, ¿verdad? En ese sentido, Daniela, y a todo, ¿verdad? Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguna otra duda? Sí, Elena Meléndez. Sí, me permite unos minutos después de la clase. Ah, está bien, Elena. Elena, pero casi no te conozco. ¿Está bien? Soy yo, sé lo que pasa, soy Jocelyn Elena Rosales, pero este es otro correo, porque no me pude conectar. Esa es otra cosa, fíjense que a veces ustedes no escriben su nombre completo. ¿Y quién será? Que solo ponen un nombre y un apellido, y ponen el apellido que les gusta, pero no el apellido legal, que es el primero. Bueno, está bien, Elena. Muy bien, vamos a ver, Elena, necesita espacio. Adiós, Lee. Adiós, Isis, igualmente. Feliz día, licenciada. Feliz día. Pase un feliz día, licenciada. Adiós. Gracias, igual. Ludwig.